Bueno, saludos. Este video es una manera de introducción al curso de GQ 6997, modos de producción en el campo musical, que vamos a estar manejando principalmente de manera virtual. Así que quería hacer un video introductorio donde les presentara un poco el mapa del curso, o por lo menos una propuesta inicial que evidentemente irá variando a medida que vayamos desarrollando los temas. A manera de introducción, el primer módulo del curso busca atender el tema de la economía creativa, el tema de este nuevo contexto del impacto económico de la actividad cultural, que es quizás la dimensión que más presencia tiene en los discursos de política pública, o que al menos es uno de los discursos que más auge tiene y que probablemente más presencia o más influencia va a tener en la toma de decisiones. Así que en la medida en que trabajemos ese enfoque económico, en la medida en que lo entendamos, vamos a estar en mejor posición de desarrollar nuevos proyectos e iniciativas en el campo de la música. Y eso también, pues obviamente, como en todos los temas, todos los discursos que vamos presentando, toda la investigación que se ha desarrollado, viene acompañada de debates profundos y contrastes. El segundo tema es el tema de los derechos de autor, y los derechos de autor y la propiedad intelectual como base de esa nueva dinámica de economía creativa. Los derechos de autor es la base principal de toda la industria musical, pero detrás de eso, volvemos, hay unas visiones, hay unos retos que atentan en muchas ocasiones con la diversidad cultural. Vamos a ver debates entre el derecho colectivo y el derecho individual, los derechos de autor, qué implicaciones tiene eso para la democracia cultural, para la diversidad, para la colaboración. Así que es un tema que me parece muy importante. Siguiendo la línea, el tercer tema propuesto es el tema del valor de la música. Y digo el valor porque, como empezamos hablando de economía, no podemos partir de la premisa de que ese es el único enfoque que vamos a tocar. Pero cómo nosotros, como gestores culturales, vamos diseñando, esquematizando, organizando y comunicando las distintas dimensiones de valor que tiene la cultura. Y ahí está lo económico, está lo social, está lo artístico, está temas de innovación, de memoria, de patrimonio, de conservación, de desarrollo comunitario, de educación, de internacionalización, de cooperación, de dinámicas políticas. Así que vale la pena atender, ¿verdad?, de manera muy general, todas esas dimensiones para la hora de gestar proyectos, cómo nosotros vamos a definir principalmente el impacto que tienen las iniciativas en el sector musical. Entonces, como cuarto tema, quiero que toquemos las políticas culturales para el sector musical. Así que nos vamos a ir otra vez al macro del rol que tiene el Estado principalmente, o las instituciones que de alguna manera trabajan con cultura. Vamos a ver que el gobierno no es el único gestor de política cultural, y que tanto la academia como el tercer sector, como la empresa privada y como los propios proyectos culturales tienen un rol importante en ese proceso. ¿Y cuáles deben ser esas políticas culturales? Porque quiero que pensemos y que recomendemos posibilidades en ese contexto. De ahí vamos a bajar a la dinámica de industria musical. Nosotros conocemos una industria musical, nosotros hemos estado vinculados como consumidores, como creativos, o como observadores, o como agentes intermediarios de alguna manera en ese proceso. Así que yo creo que hay que desmenuzar su funcionamiento histórico, porque de ahí vamos a decidir cuáles son esas grandes prácticas que han atentado contra la diversidad, que han atentado contra la dignidad del artista, que han atentado contra la subsistencia del músico. Y a partir de ahí, evidentemente, vamos a proponer alternativas, porque no nos vamos a quedar solamente en el componente de crítica y de diagnóstico. Pero hay unas prácticas que hay que conocer, porque algunos de ustedes o algunos de nosotros vamos a seguir involucrados con esa industria. Así que si no la vamos a transformar inmediatamente, al menos vamos a saber dónde estamos parados, para saber
cómo defendernos, ¿verdad? Y cómo no reproducir esas mismas prácticas en contextos de la gestión de proyectos. Voy a traer un análisis que siempre traigo, que es el análisis de la cadena de valor. Y está muy relacionado al tema de la industria, pero la vamos a ver desde otra perspectiva para de ahí poder analizar escenas culturales en particular. O sea, este análisis de cadena de valor podemos llevarlo al micro de una escena cultural independiente, de unos géneros. Podemos trabajar la cadena de valor de un espacio geográfico, de la música, la escena musical en San Juan, o podemos trabajar el análisis de la cadena de valor para la escena del hip hop en Puerto Rico, o de la plena. Así que creo que va a ser muy útil para que uno pueda entender ese ecosistema en el que uno está trabajando. Luego les propongo el tema de los modelos de negocio. ¿Cuáles son esos nuevos modelos de negocio? ¿Cuáles son esas nuevas prácticas? ¿Cuáles son esas nuevas acciones que vamos a llevar a cabo? Esa nueva forma de gestar cultura que tome en consideración valor económico, valor cultural, sustentabilidad, etcétera, etcétera. Y más allá de los modelos de negocio, quiero tocar el tema de la gestión de proyectos. No todos los proyectos van a ser de naturaleza empresarial. Algunos van a ser de naturaleza efímera, buscando una intervención particular en un contexto particular. Así que vamos a tocar un poco de gestión de proyectos y vamos a hablar de un tema de marketing, tema de mercadeo, de cómo vamos a comunicar los proyectos, porque sabemos que se están dando una dinámica y que la música ha sido bastante pionera en muchas de las prácticas que se dan en el área del mercadeo. Las redes sociales son un ejemplo de eso, ¿verdad? Quienes primero adoptan, antes que las empresas y las industrias tradicionales, normalmente son los artistas y las personas vinculadas a la actividad creativa. Y de ahí vamos a plantear un último tema que es sobre el futuro de la gestión musical y cómo nos vamos a mover. O sea, que después de haber hecho todo este gran ejercicio académico, empresarial y creativo, vamos a trazar una ruta de qué debe ser lo próximo. Así que esa es la propuesta de los 10 temas que vamos a tocar en el curso. En un siguiente video voy a plantear un poco cuál va a ser la evaluación y los trabajos que quiero que vayamos pensando a lo largo del curso y entonces entrar quizás de lleno a la primera unidad. Así que espero que esto les dé una idea de cómo vamos a trabajarlo, que vayan identificando recursos de apoyo, lecturas que puedan complementar y evidentemente pues yo les compartiré algunas de ellas. Gracias.